Bueno, buenos días a todos y a todas. Nos vamos uniendo a esta última sesión de la segunda edición de Empresas por la Equidad, Diversidad e Inclusión. Vamos a esperar los 3 minutos de rigor hasta las 11:05 para comenzar la jornada. ¿Vale? Sí deciros bueno, que va a haber varias intervenciones, con lo cual, pues bueno, solicitamos y os pedimos que los micros los tengáis silenciados y que conforme vayáis cogiendo la palabra, las personas que intervengáis, pues vayáis abriendo y posteriormente cerrando. E indicaros también que la jornada va a ser grabada, ¿vale? Por si alguien, pues bueno, no quiere que la imagen aparezca, se cierre su cámara. Para aquellas empresas que no van a poder estar, que ya nos han avisado que no van a poder estar en la sesión de hoy y bueno, pues tenga la oportunidad de ver en diferido esta jornada. Pues nada, daremos los minutillos de rigor y comenzamos. Vale, las personas, por favor, que no intervengáis, os ponéis los micros, que estoy por ahí oyendo a gente de fondo. Si queréis, mientras es la hora, pues os comienzo a comentar qué es lo que vamos a dar hoy, ¿vale? En la sesión de hoy, un poquito del orden del día. Aperturará la sesión nuestra directora de la Fundación a nivel nacional, María Viver. Luego podremos contar con María Jesús Herrera, que es doctora en Derecho y socia en Sagardoy Abogados. Posteriormente ya la presentaré. Contaremos también con los compañeros de la UNIR, ¿vale? Que nos comentarán la herramienta de la nueva aplicación de esta actividad, ¿vale? Y luego finalmente realizaremos unas conclusiones de la jornada, pasaremos el turno a las preguntas, que bueno, pues ya os avanzo que cualquier pregunta que tengáis de la sesión que vamos a ver hoy la hagáis por favor en el chat. Pasaremos a concluir esta jornada y ya pasaremos a concluir la segunda edición de Empresas por la Equidad, Diversidad e Inclusión, con lo que hemos visto a lo largo de este 2022 y bueno, pues un poco de lo que nos esperará en el 2023 para las empresas que esperemos que seáis todas, que continuéis en la tercera edición. Así que sin más y para ser súper puntuales con el horario, doy paso a María Viver, que es la directora de la Fundación Randstad, que va a presentar esta jornada. ¿Vale? Como siempre, agradecer a las empresas que hacen posible que estemos hoy todos aquí juntos y juntas, a nuestras empresas promotoras, a nuestras empresas impulsoras y a nuestras empresas participantes. ¿Vale? Que gracias a ellas pues tenemos estos encuentros y que esperemos también que nos acompañen en esta tercera edición que iniciaremos en enero del 2023. Así que sin más, María, cuando quieras. Muchas gracias, Teresa. Buenos días a todos, buenos días a todas las empresas que nos acompañáis hoy en esta jornada. Nos reunimos una vez más en este grupo de trabajo de Equidad, Diversidad e Inclusión en su segunda edición y en este caso, como ha dicho Teresa, para hablar del estado de información no financiera. Cuando hablamos de la información que una empresa debe presentar con carácter obligatorio, lo habitual es pensar en las cuentas anuales de las mismas. Pero desde el pasado año 18, de 2018, ciertas empresas están obligadas también a presentar lo que se conoce como estado de información no financiera. El estado de información no financiera es un informe de gestión de las empresas o grupo de empresas en el que se aporta información sobre cuestiones ambientales, de personas y derechos humanos, de diligencia de vida y sostenibilidad. Como veis, pues son los temas que nos ocupan a tratar en este grupo de trabajo. Es decir, se suministra información sobre cómo está obteniendo y generando beneficios la empresa.
La información de estado no financiera está recogida en el propio preámbulo de la ley. Dice que la divulgación de la información no financiera contribuye a medir, supervisar y gestionar el rendimiento de las empresas y su impacto en la sociedad. Por lo tanto, se trata de una herramienta con la que las empresas pueden transmitir su responsabilidad social corporativa. Un aspecto que tanto los inversores como los consumidores valoran cada vez más. Aspecto como el desarrollo sostenible, la diversidad y la igualdad, el respeto a los derechos humanos o el apoyo a los proveedores locales son elementos que se recogen en la Ley de Información No Financiera y que posteriormente pues, nos van a hablar con mayor amplitud sobre esto. Me gustaría comentar que según un informe, el cuarto informe comparativo de los estados de información no financiera de las empresas del IBEX 35, que ha sido publicado recientemente por EY en febrero del 2022, dice que la calidad de la información no financiera de las empresas, de estas empresas del IBEX 35 ha mejorado sustancialmente desde el 2018, aunque todavía pues, hay recorrido para mejorar. En este informe podemos destacar los siguientes datos. El 100% de las empresas del IBEX presentan los resultados del análisis de materialidad y vinculan los contenidos del informe de información no financiera a los asuntos materiales. El 94% de ellas cuenta con una estrategia de sostenibilidad a corto plazo. El 47% de estas empresas menciona que los aspectos ASG son el marco de la gestión de los riesgos ambientales, sociales y de gobierno corporativo. El 91% de estas empresas incluye los riesgos relacionados con el medio ambiente en su análisis de riesgos y el 76% cuentan con una comisión específica con responsabilidad en materia no financiera en el Consejo de Administración. El 44% han incorporado criterios ESG en la remuneración de los cargos de los principales ejecutivos. La puntuación media de las empresas del IBEX en materia de políticas ESG es del 4,3 sobre 5, es una puntuación que es positiva, está bien, y la puntuación media de las que están analizadas en la madurez en cuanto a la corrupción y el soborno desciende un poco más, llegando al 3,4 sobre 5. El desafío de la información no financiera es equiparable con la información financiera. Esta equiparación tiene un objetivo claro. La única forma de analizar una compañía y conocer su valor real y su imagen fiel no es otra que analizar de forma conjunta ambas informaciones, la que refleja los resultados económicos y la que muestra los riesgos y oportunidades derivados de los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza. El futuro de la sostenibilidad se basa en la creación de valor y la información no financiera debe contribuir a esta misión. Recientemente, creo que la semana pasada, también han sido aprobados los estándares ESG por la Comisión Europea que van a marcar los estándares de la taxonomía europea en estos ámbitos, tanto medioambientales como de buen gobierno y en la parte social, que es la que a nosotros nos atañe en este grupo de trabajo. Y la verdad es que me alegré muchísimo al ver que en la parte social hacía referencia expresa hacia las personas con discapacidad, su inclusión y su integración en las empresas. Esto, sin duda alguna, creo que es una palanca que nos va a hacer, que nos va a ayudar a poner en marcha dentro de las organizaciones estas políticas de diversidad e inclusión que estamos trabajando en este grupo de trabajo. Y este ha sido el motivo también por el cual hemos querido conocer un poco más y compartir la información de estados no financieros en esta segunda edición del grupo de trabajo. Espero que la sesión de hoy pues, os ayude a conocer un poco más lo que
abarca esta ley y esta información no financiera y que, bueno, pues sigamos todos juntos avanzando en construir una sociedad más comprometida con la diversidad e inclusión. Muchas gracias. Gracias, María. Súper interesante inicio de la jornada. Y vamos a continuar en este caso, bueno, pues con un experto, ¿no? Que nos va a hablar del objeto y alcance de esa ley de información no financiera. Ella es María Jesús Herrera Duque, es doctora en Derecho y socia en Sagardó y Abogados. Y bueno, pues como os decía, nos va a dar ese objeto, esas premisas para el objeto y el alcance del estado de información no financiera y su aplicación a las empresas, esa parte más operativa. Adelante, María Jesús, cuando quieras. Pues buenos días a todos y en primer lugar agradecer la invitación a esta interesante sesión en la que bueno, pues el objeto pues es efectivamente pues visualizar de una manera lo más ilustrativa posible el objeto y el alcance de eso que se denomina estado de información no financiera y su aplicación a las empresas. Espero poder por lo menos arrojar algo de luz dentro del aprendizaje que supone pues analizar muy en detalle y muy a fondo con independencia de la experiencia que podamos ir teniendo en la aplicación en la parte que nos corresponde, ¿no? de asesoramiento, de la elaboración, el objeto, el alcance, el contenido del estado de información no financiera y la aplicación a las empresas. Yo digamos que he diseccionado la ponencia en tres apartados muy concretos, uno de introducción, aunque todos a estas alturas ya sabemos pues dónde nos ubicamos, ¿no? Y el contexto en el que nos desenvolvemos respecto a esta exigencia relativamente reciente, ¿no? Que data de la Ley 11/18 de información no financiera y diversidad. Y entonces, pues la voy a cometer hablando primero de haciendo una breve aproximación, perdón, a la ley, los objetivos y la aplicación, y luego en una segunda parte cuáles son los contenidos que debe contener el estado de información no financiera, ¿no? Y las exigencias, y el tercero, el cómo, digamos, se aplica, ¿vale? Entonces, empezando por la primera de los apartados, pues la Ley de Información No Financiera, la Ley 11/18, pues como todos sabemos, se publica en el Boletín Oficial del Estado el 29 de diciembre y finaliza un proceso de transposición al ordenamiento jurídico, a nuestro ordenamiento jurídico, de la Directiva 2014/95 de la Unión Europea, del Parlamento Europeo, que elevaba las exigencias de transparencia de las empresas, ¿no? Y bueno, pues muchos expertos han calificado como una de las transposiciones más avanzadas de Europa, ¿no? Porque pues parece que lo hicimos de una manera, digamos, muy directa, ¿no? Y muy entera, ¿no? En lo que es la transposición de la directiva. La entrada en vigor de la ley cambia evidentemente el panorama en materia de divulgación de información no financiera y diversidad, incrementando el nivel de información a través de este llamado estado de información no financiera, ¿no? El EINF. Vamos digamos, a hablar de el EINF abreviadamente, ¿no? Por no reiterarlo continuamente, porque si no va a ser tremendo. Y por tanto de transparencia sobre aquellas materias que ya los grupos de interés consideraban más relevantes. Es verdad que estamos en una situación de evolución social en la que la sostenibilidad, el medio ambiente y elementos de esta índole pues son importantes, ¿no? En la evolución de nuestra sociedad, ¿no? Y en definitiva, ¿no? En la aplicación, ¿no? Y el establecimiento de nuevas pautas, ¿no? De conducta que puedan dirigir, ¿no? Tanto el funcionamiento de las actividades de las diferentes sociedades como nuestra propia evolución, ¿no? A futuro, ¿no? Y en este sentido, pues el estado de información no financiera pues establece efectivamente un complemento de la forma ya tradicional, no se ha dicho muy bien en la presentación, ¿no? De la forma tradicional la información financiera es conocer realmente las tripas de la sociedad, no solo desde una perspectiva económica de cuál es
son sus resultados, sino desde una perspectiva total y completa de cuál es su organización, cuál es su funcionamiento, qué medidas tiene, ¿no?, en determinadas pautas o elementos que ya son, digamos, de exigencia, ¿no?, para el buen gobierno corporativo de una sociedad. Los objetivos que establece la Ley 11/18 los encontramos en el preámbulo, también se ha dicho, y en cualquier caso vuelvo yo, aunque se ha dicho muy bien, ¿no?, a, digamos, resumirlos de una manera muy concreta. Los objetivos que tenía la transposición de la ley y la propia ley en cuanto transponía la directiva eran o son medir, supervisar y gestionar el rendimiento de las empresas y su impacto en la sociedad. Es no solo el rendimiento económico, la forma tradicional de dar información sobre las empresas, sino el impacto que tiene en la sociedad el funcionamiento de las empresas, ¿no?, respetando valores y principios que van a ser muy fundamentales, ¿no?, en nuestra evolución a futuro, ¿no? La gestión de la transición sería otro de los, releyendo el preámbulo, ¿no?, de la ley, la gestión de la transición hacia una economía mundial sostenible, ¿no? Se habla de sostenibilidad que combine la rentabilidad a largo plazo con la justicia social y la protección del medio ambiente. Estoy oyendo ahí. Ahora, teniendo en cuenta, perdón, es que oía como un eco, teniendo en cuenta el considerando tercero de la Directiva 2014/95, que ya nos hablaba pues de la sostenibilidad, perdón, y la protección del medio ambiente. Y mejorar la coherencia y la compatibilidad de la información no financiera divulgada a través de este informe, de este estado de información no financiera, que debe contener información relativa como mínimo a cuestiones medioambientales y sociales que son, ya digo, de interés y relevancia, ¿no?, en cómo funciona o cómo se organizan las empresas, ¿no?, así como relativas a personal, respeto de derechos humanos y lucha contra la corrupción y el soborno. En definitiva, elementos esenciales, ¿no?, para un adecuado gobierno corporativo, ¿no?, y evidentemente para pues ser transparentes en cómo se materializa, ¿no?, la gestión de la sociedad de una manera total. El ámbito de aplicación de la ley y la entrada en vigor, pues la ley realmente, digo, es relativamente reciente porque es de 2018 efectivamente, y bueno, la aplicación se establecía ya en la ley para, todos lo sabemos, los ejercicios económicos que se iniciasen a partir del 1 de enero del 18, ¿no?, para sociedades de capital y sociedades que formulasen cuentas consolidadas con una serie de requisitos, ¿no? Se exigía inicialmente que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio fuera superior a 500 y que o bien tuvieran la consideración de entidades de interés público o bien durante 2 ejercicios consecutivos reuniesen al menos 2 de las circunstancias que la propia ley establecida. Que el total de las partidas de activo fueran superiores a 20 millones de euros y que el importe medio neto de la cifra anual de negocios superase los 40 millones de euros. El número medio de trabajadores o el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio fuera superior a 250 trabajadores, perdón. Aquí tengo que hacer un inciso porque, inciso en cuanto primero, evidentemente el estado de información no financiera a estas alturas, pues ya sabemos todos que es obligado, ¿no?, y que es obligado para empresas en esta situación. ¿Qué sucedía? Pues básicamente, ¿o qué ha sucedido? Pues básicamente que al experimentar una reducción, porque la aplicación es progresiva, digamos la aplicación de la entrada en vigor de la ley, ¿no?, inicialmente se rebaja el número de trabajadores de 500 a 250, ahora vemos la aplicación progresiva y se da, yo recabé también un dato, o el dato estadístico, ¿no?, de que cuando fue aprobada la ley en 2018, pues las empresas obligadas a la elaboración de este informe de estado de información no financiera, pues era algo más de 1000, ¿no?, básicamente porque evidentemente se exigía el requisito, digamos, del número de trabajadores, pues duplicado, ¿no?, al requisito progresivo ahora que reduce a 250.
dice el dato estadístico también que el número de organizaciones ahora mismo afectadas por la obligación de elaborar el informe de los estados de información no financiera, pues ronda aproximadamente, decía uno de los informes que yo he leído, en 2022 aproximadamente a 33.000, y que se esperaba que evidentemente la evolución alcanzase a que esta obligación fuese efectivamente pues incrementándose en el tiempo. He anticipado lo de que efectivamente la aplicación fuera progresiva, porque ya digo, inicialmente pues se marcaba un plazo, o sea, marcaba un plazo de adaptación de 3 años, de forma tal que a partir del ejercicio 2021, lo he adelantado, ya era de aplicación a empresas y sociedades con más de 250, perdón, trabajadores. Por lo tanto, por eso efectivamente a día de hoy pues se ha, digamos, súper multiplicado, ¿no? El número de empresas que estaban afectadas por esta obligación de establecer o de obligatoriamente el informe de el estado de información no financiera en sus cuentas. Nos vamos ya al contenido del estado de información no financiera. La norma también pues es bastante, digamos, bastante clara en cuál debe ser el contenido, ¿no?, de esta información no financiera, que, bueno, ya definimos como el informe anual en el que se expone una información relevante que no es económica, que no es la económica tradicional, para todas las partes interesadas, sobre el impacto que tiene la actividad y el desempeño de la empresa respecto a 5 cuestiones básicas: la medioambiental, la social, la de derechos humanos, la de empleados y la de anticorrupción. La propia norma establece que debe incluir, lo dice, yo he transcrito prácticamente lo que dice la norma de una forma muy resumida, ¿no?, que el estado de información no financiera consolidado incluirá la información necesaria para comprender la evolución, los resultados y la situación, digo, de la compañía o del grupo, y el impacto de su actividad respecto al menos estas cuestiones medioambientales y sociales, que son cuestiones, como hemos dicho, de mucha relevancia para conocer efectivamente cuál es el funcionamiento, ¿no?, de las empresas desde esta perspectiva de la sostenibilidad. El estado de información no financiera consolidado incluye o debe incluir, lo dice expresamente la ley, información significativa sobre las siguientes cuestiones. Primero, una breve descripción de cuál es el modelo de negocio de la empresa o del grupo, que incluirá su entorno empresarial, su organización y la estructura y los mercados en los que opera, estableciendo cuáles son, muy sucintamente, no breve descripción se dice, objetivos, estrategias y los principales factores y tendencias que puedan afectar a su futura evolución. Y establece también que debe incorporar una descripción de las políticas que aplica el grupo respecto a dichas cuestiones, que incluirán procedimientos de diligencia debida en la aplicación para identificar, evaluar y para prevenir y atenuar los riesgos e impactos significativos, y verificación y control que incluyen las medidas que se han adoptado en estas materias, ¿vale? También los resultados de estas políticas, debiendo incluir indicadores clave en los resultados no financieros. Estamos hablando de información no financiera, y los principales riesgos relacionados con estas cuestiones sobre las que obligatoriamente pues se debe informar, así como los indicadores clave de los resultados de esta información no financiera pertinentes respecto a la actividad empresarial concreta y que cumplan criterios de comparabilidad, materialidad, relevancia y fiabilidad. Es decir, que la información que se dé tiene que tener también unos indicadores claves que visualicen efectivamente que la información que se ha dado es una información ajustada, adecuada y real, ¿no?, cumpliendo estos criterios que son exigibles, que son la comparabilidad, la materialidad, la relevancia y, por supuesto, la fiabilidad de la información que se da. El estado de información no financiera incluirá información significativa. Ya vamos a las cuestiones sobre los 5 apartados que he dicho inicialmente, ¿no?
Primero, información sobre cuestiones medioambientales. Y aquí es bastante exhaustiva la norma en cuanto que debe darse una información detallada sobre efectos actuales y previsibles de actividades de la empresa en el medio ambiente y, en su caso, la salud y la seguridad, los procedimientos de evaluación ambientales, aplicación de los principios de precaución, medidas para prevenir o reducir las emisiones de carbono, contaminación, etcétera, etcétera, ¿no? La economía circular, el uso sostenible de los recursos, el cambio climático, los elementos importantes sobre las emisiones de gases, todo lo relacionado, ¿no?, con este primer apartado, ¿no?, incluida la protección de la biodiversidad, que es tan relevante, ¿no?, en la sociedad, en nuestra sociedad actual y en la evolución ahora mismo que estamos teniendo, ¿no? Pues bueno, con cuestiones tan relevantes y el impacto que tienen, pues bueno, las contaminaciones, la emisión de carbono, el flujo, ¿no? Y en una situación que tiende efectivamente a adoptar medidas para, bueno, pues hacer un mundo sostenible, ¿no? y un desarrollo de actividad sostenible, ¿no? El segundo epígrafe importante que debe contener el estado de información no financiera son informaciones o información sobre cuestiones sociales relativas al personal. Entonces aquí pues se establece que relaciona con el empleo el número total y distribución de empleados por sexo, edad, clasificación, país, número total y distribución de modalidades de contrato, es decir, toda la información relacionada con la situación, ¿no?, del personal que presta servicios en la empresa, número de despidos por sexo, edad, clasificación profesional, remuneración media, brecha salarial, remuneración de puestos de trabajo, es decir, toda la situación, digamos, que visualiza cuál es, digamos, la estructura organizativa de la empresa y que efectivamente en la empresa se dan los parámetros, ¿no?, que tienden a consolidarse respecto a las ausencias de discriminación, ¿no?, de discriminación por edad, por sexo, por todos los motivos de discriminación que establece el artículo 14 de la Constitución española, ¿no?, y que ha consolidado, como todos sabemos, tanto la doctrina de la Unión Europea como obviamente nuestra doctrina judicial. También el sistema de organización del tiempo de trabajo, las horas de absentismo, medidas destinadas a facilitar la conciliación de la vida familiar y fomentar el ejercicio corresponsable de la conciliación de la vida familiar por los progenitores, salud y seguridad, relaciones sociales, todo, ya digo, en definitiva, relacionado con los sistemas de organización de trabajo y con, efectivamente, la situación de nuestra plantilla, del empleo, de todos los datos, ¿no?, que sirvan para conocer efectivamente que la empresa pues tiene un sistema adecuado, ¿no?, al orden, ¿no?, del panorama no discriminatorio, ¿no?, y de respeto a los derechos, ¿no?, y a la igualdad. El tercero de los apartados es información sobre el respeto a derechos humanos, aplicando procedimientos de diligencia debida en materia de derechos humanos, prevención de riesgos, de vulneración de derechos humanos y medidas para mitigar y gestionar y reparar estos posibles abusos. El cuarto apartado es el de información relativa a la lucha contra la corrupción y el soborno, con medidas adoptadas para prevenir la corrupción y el soborno y medidas para luchar contra el blanqueo de capitales. Bueno, pues efectivamente estamos en un marco donde la transparencia en el gobierno corporativo importa y mucho, ¿no? Y entonces importa desde la perspectiva del funcionamiento de la organización a nivel interno, a nivel de su conformación estructural, ¿no?, como empresa, en la gestión de su modelo de negocio con sus empleados, con externos, con proveedores, ¿no?, con situaciones de respeto absoluto y total pues a toda esta serie de cuestiones de obligado cumplimiento, ¿no? Y luego información sobre la sociedad, los compromisos con el desarrollo sostenible, la subcontratación y los proveedores, en políticas de compras. Todos sabemos que cada vez en las organizaciones pues establecen o se vienen estableciendo exigencias, ¿no?, exigencias absolutamente restrictivas respecto a la interlocución con los proveedores y la subcontratación, la prohibición de recepción de regalos, de misivas, que antes parece que prodigaban
pues de una manera, digamos, más normalizada, ¿no? Y parece que no pasaba nada. Esto ahora mismo está prácticamente completamente erradicado, ¿no? En todas las políticas de compañías grandes y medianas, pues ya se establecen procedimientos muy estrictos, fórmulas de contratación, donde pues estos elementos están absolutamente tasados y prohibidos, ¿no? Consumidores, cuáles son las medidas para salud y seguridad de los consumidores, sistemas de reclamación, información fiscal, etcétera, etcétera. Respecto al contenido de la información no financiera y como exigencia también en la forma, pues establece la norma que cuando el grupo de sociedades no aplique políticas en alguna de las cuestiones previstas anteriormente, el estado de información no financiera consolidado debe ofrecer una explicación clara y motivada al respecto. Y debe incluir también referencias y explicaciones complementarias sobre los importes detallados que se hayan dado en las cuentas anuales consolidadas. Y dice también la norma que para la divulgación de la información no financiera, la sociedad obligada a formular las cuentas debe basarse en los marcos normativos evidentemente nacionales, respeto a la no discriminación, todos los principios constitucionales y todos estos elementos que también conmarcan y configuran el panorama, no digamos, de funcionamiento adecuado que ha configurado el marco de la Unión Europea con todas las resoluciones que ha venido dictando, la doctrina judicial que ha venido configurando el ajuste a derecho de nuestras normas a la normativa de la Comunidad Europea. Y la obligación, lo que dice también la norma, que es importante, es que la obligación de la información no financiera prevista en el artículo se considerará cumplida si la sociedad incorpora al informe de gestión la información descrita en ese apartado. Es importante decir también que cuando una sociedad dependiente de un grupo sea dominante de su grupo, puede estar exenta de la obligación establecida si la sociedad y sus dependientes están incluidas en el informe de gestión consolidado de otra sociedad en la que se cumple con dicha obligación. Es decir, que si hay un informe de cuentas consolidado y se establece, digamos, el estado de información no financiera, perdón, dentro de este informe, ¿no? Y se establece efectivamente que están incluidas las sociedades dependientes, pues puede efectivamente estar incorporado y en este caso no tener que hacer, digamos, un estado de información no financiera independiente. El informe de información, el estado de información no financiera debe ser presentado como punto separado para su aprobación en la Junta General de Accionistas y ahora vamos a ver el cómo, ¿vale? Y se puede establecer indicadores clave para cada materia del estado de información no financiera que pues desarrollará y se desarrolla por vía reglamentaria. La información no financiera, el estado de información no financiera, y es importante, debe ser verificado por un prestador independiente de servicios de verificación. Termino ya con este epígrafe diciendo, lo he dicho antes en cualquier caso, pero termino de resumirlo, que la sociedad cumple con la obligación de elaborar el estado de información no financiera si emite un informe separado correspondiente al mismo ejercicio en el que se indica de forma expresa que la información forma parte del informe de gestión, es decir, se puede hacer de manera conjunta en el informe de cuentas, ¿no? Diciendo que hay un apartado de informe de estado de información no financiera o separadamente añadiendo el estado de información no financiera, perdón. Y la información, en ningún caso, la información contenida en el informe de gestión consolidado en ningún caso justificará su ausencia en las cuentas anuales consolidadas cuando la información deba incluirse. Es decir, si hay obligación de hacer un informe del estado de información no financiera, hay que hacerlo. No vienen las cuentas o viene un informe separado, pero no hay de ninguna manera excepción, ¿no? al no tener que efectuar el informe, el estado de información no financiera. Y nos vamos ya en la tercera parte al cómo, ¿no? Entonces,
Lo he dicho con carácter anterior en el apartado, pero lo resumimos en este, ¿no? Necesita verificación externa. La información debe ser verificada, dice, por un prestador independiente de servicios de verificación, cuyo papel, en realidad, lo que va a hacer es garantizar que se maneja una información que es adecuada y que es fiable, ¿no? Y vamos también a de quién es la responsabilidad, ¿no? La responsabilidad, la norma establece que es de los administradores. Los administradores de la sociedad son los responsables de la fiabilidad de los datos incluidos en el estado de información no financiera. Las cuentas y el informe de gestión consolidados, que debe incluir el estado de información no financiera, tienen que ser firmados, lo dice la ley, tienen que ser firmados por todos los administradores de la sociedad obligada a formularlos y responderán de la veracidad de estos. Esto es lo que dice exactamente la norma. Y dice que si faltara alguna firma, se tiene que señalar con mención de la causa de por qué falta alguna firma. Normalmente es presentado, se establece también, ¿no?, como punto separado del orden del día la aprobación en Junta General de Accionistas o por el órgano de administración. Sin perjuicio de los requisitos de la divulgación aplicables al estado de información no financiera que están previstos en la ley, este estado de información no financiera se debe poner a disposición del público de forma gratuita y fácilmente accesible, lo dice también la norma, lo recoge específicamente en el sitio web de la sociedad dentro de los 6 meses posteriores a la fecha de finalización del año financiero y por un periodo, establece la norma, de 5 años. Y el Senado, perdón, es lo último que dice, digo, respecto a la información, la norma establece también que se recibirá información anual sobre el cumplimiento de las compañías anualmente a través del Consejo Estatal de Responsabilidad Social, que va a elaborar un informe sobre tanto la calidad, la relevancia o la neutralidad, materialidad, integridad, contexto de sostenibilidad, precisión, claridad, comparabilidad, fiabilidad, etcétera. Se elabora un informe y que el informe es presentado con carácter anual al Senado. Es decir, que la publicidad de estos informes, digamos, el informe del estado de información no financiera tiene que ser, digamos, publicitado en la propia web de las compañías y además, pues ya digo que anualmente se elabora por el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las empresas un informe sobre la calidad y relevancia de estos estados de información no financiera que pues se recibe anualmente en el Senado. Y con todo esto, pues termino la información, termino la exposición, ¿no?, que ha sido probablemente un poco densa y podemos dar, digamos, porque yo creo que todavía queda tiempo, ¿no?, hasta la terminación de mi parte de la sesión, a las cuestiones probablemente más prácticas que queráis en relación con la sesión, ¿no?, con la exposición que he efectuado, ¿no?, en la disección de la norma. Gracias, María Jesús. Pues nada, gracias a la intervención de María Jesús hemos podido conocer más en detenimiento la ley 11/2018. Hemos visto el contenido de la EINF, que a mí me cuesta todavía lo de las siglas, ¿vale? Pero es verdad que hay que intentarlo porque si no se hace como muy largo y muy repetitivo. Y luego en el último apartado hemos visto, bueno, pues lo más aplicativo, ¿no?, a las organizaciones o sociedades, como dice la ley, y la responsabilidad de quien compete el poder poner en práctica y poder presentar toda la documentación de la ley no financiera. Pues nada, damos paso a nuestros compañeros. María Jesús, muchas gracias, ¿vale? Vamos a dejar las preguntas para el final, que estoy convencida de que habrá algunas dudas y nos podrás contestar y ampliar la información. Damos en este caso el testimonio, el testigo a las compañeras de la UNIR, ¿vale? A Tatiana. Ella es investigadora del grupo de trabajo que llevamos ya 2 años trabajando con la Universidad de La Rioja, y en este caso lo que nos va a enseñar es la nueva aplicación de la EINF
en la herramienta que muchos de vosotros conocéis de equidad, diversidad e inclusión, que lo hemos visto en otras actividades. Adelante, Tatiana, cuando quieras. Vale, gracias Teresa. Bueno, creo que ya se ve la presentación. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos y a todas y dar las gracias a la Fundación Randstad por permitirnos estar hoy aquí para mostrarles en qué hemos estado trabajando pues, a lo largo de los últimos meses. Y tal y como se ha venido comentando, lo que hemos intentado es aportar un valor a esa herramienta, desarrollando en estos momentos, bueno, estamos ya con el desarrollo informático de una nueva aplicación sobre el estado de información no financiera. Y ahora a continuación, pues voy a intentar mostrarles qué es esa nueva aplicación, cómo se estructura y vamos a ver también algunos ejemplos para que vean su funcionamiento. Bueno, el principal objetivo de esta nueva aplicación es proporcionar orientación a las empresas sobre la información que la Ley 11/2018 exige que se comunique al respecto de la gestión de la diversidad e inclusión de las personas con discapacidad. Es decir, tal y como nos acaba de presentar María Jesús, digamos que la Ley de Información No Financiera requiere mucha información. Nosotros hemos fijado nuestra atención concretamente pues, en lo que solicita relacionado con las personas con discapacidad. Y también hemos tenido en cuenta pues, las características que ha de tener dicha información, porque no puede ser cualquier tipo de información, sino que hay unas características muy concretas que también se han mencionado hace unos minutos y sobre las que voy a incidir ahora a continuación. Podemos decir que la nueva aplicación tiene dos bloques diferenciados. Por un lado estaría el checklist, un pequeño checklist muy sencillo que les voy a mostrar ahora a continuación, con los aspectos requeridos por la ley en cuanto a las características y en cuanto al contenido centrado en esa gestión de la diversidad e inclusión de las personas con discapacidad, y luego una serie de orientaciones y ejemplos sobre cómo se puede comunicar, sobre cómo se puede proporcionar esa información que nos requiere la ley. Para tener una visión un poco global de la plataforma de autodiagnóstico de diversidad para las empresas en la que estamos trabajando, les presento en esta diapositiva su visualización. Serían dos partes claramente diferenciadas. Por un lado estaría el autodiagnóstico en el que venimos trabajando, tal y como decía Teresa, desde el año pasado. Es autodiagnóstico para la evaluación de la diversidad y la inclusión. Autodiagnóstico, herramienta en la que seguimos a día de hoy trabajando para mejorar sobre todo la usabilidad de la misma, y esperamos bueno, pues que a principios del próximo año ya se pueda mostrar esas mejoras. Y luego pues hemos añadido para aportar valor y porque consideramos que en los próximos años va a adquirir mucha relevancia y mucha importancia para las empresas el tema de la comunicación de la información no financiera, ese pequeño checklist centrado en la Ley 11/2018. La aplicación está, tanto el autodiagnóstico como la aplicación están interrelacionados. De manera que recomendamos, en primer lugar, a las empresas realizar el autodiagnóstico de gestión de la inclusión y la diversidad, porque entendemos que la comunicación, que el proporcionar información sobre la gestión de la diversidad y la inclusión tiene que ser posterior a una adecuada gestión. No podemos comunicar ni proporcionar información sobre algo que no estamos llevando a cabo. En ese sentido, el autodiagnóstico ha tenido en cuenta aquella información que luego la Ley 11/2018 requiere comunicar. De esta manera, en el caso de que realizando el autodiagnóstico se detecte alguna debilidad, alguna carencia, pues se proporciona a la empresa aquellas herramientas que sean necesarias para poder abordar dicha debilidad y para poder de esa manera también
allanar el camino para cumplir en cuanto a la información de esa... A la información que nos requiere la Ley 11 del 2018 relacionada con esa gestión de la diversidad y la inclusión. En cuanto a la estructura de la aplicación EINF, como decía, es una estructura muy sencilla. Luego vamos a ver cuáles son los 8 ítems que forman parte de esa aplicación, que les muestro aquí pues un poco la estructura que tiene. Son 2 bloques. El primero de ellos estaría orientado, estaría centrado en esas características sobre la información no financiera que requiere la ley y que María Jesús nos acaba de comentar. La ley nos requiere, en primer lugar, que la información que proporcionemos en nuestro estado de información no financiera cumple la característica de comparabilidad, es decir, esa información que vamos a comunicar, que vamos a incluir en el EINF, tiene que permitir la comparabilidad a lo largo del tiempo y entre distintas organizaciones. Y la ley nos hace referencia a que es necesario definir un marco de referencia para desarrollar los indicadores de información no financiera, de manera que se garantice esa comparabilidad. Luego lo veremos con un ejemplo y comentaré también pues, cuáles son los marcos de referencia que la Ley 11 nos recomienda. También es necesario que la información que proporcionemos cumpla con la característica de materialidad y relevancia. Es decir, exige a las organizaciones realizar un análisis de materialidad, qué es lo que realmente es importante, o dicho de otra manera, cuáles son los principales impactos que nuestra actividad tiene tanto a nivel medioambiental como a nivel social. Una vez realizado este análisis de materialidad, ello debe ser también lo que oriente la información que incluyamos en ese estado de información no financiera. Y por último, la fiabilidad. La información que contiene el estado de información no financiera tiene que garantizar esa fiabilidad, tiene que generar esa confianza en las partes interesadas, tanto en inversores como en la sociedad, como en las administraciones públicas. Y por ello, como acabamos de ver, pues esa información va a ser sometida a una verificación por una tercera parte independiente. Y luego el segundo bloque dentro de la aplicación pues ya se centra en la información concreta relacionada con la diversidad e inclusión de las personas con discapacidad que requiere la ley. En cuanto al primer bloque, en cuanto a las características, aquí les muestro las 3 preguntas, son 3 preguntas muy sencillas, como pueden ver, para chequear, para ver si realmente esa información que estamos recogiendo dentro del estado de información no financiera cumple, la primera de ellas, con la comparabilidad. Se ha definido el marco de referencia para la elaboración y comunicación de la información no financiera. La materialidad y relevancia, se han determinado los temas más relevantes o aspectos materiales de su organización, y la fiabilidad. Se garantiza la fiabilidad de la información proporcionada a los grupos de interés, es decir, la información ha sido verificada por un tercero independiente. Con estas 3 preguntas, que como ven son muy sencillas, pues podemos chequear si realmente la información está cumpliendo con las características exigidas por la Ley 11 del 2018. Y en cuanto al contenido concreto sobre el que tenemos que informar al respecto de la gestión de la diversidad e inclusión de las personas con discapacidad, serían estas 5 preguntas, también muy sencillas. Su EINF incluye el número de empleados con discapacidad, la accesibilidad universal de las personas con discapacidad, protocolos para la integración y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, política contra todo tipo de discriminación y política de gestión de la diversidad. Como ven, son 8 preguntas muy sencillas, simplemente habría que marcar con un sí o con un no. ¿Qué ocurre en el caso de que se marque con un no alguna de estas cuestiones? Pues que se abriría una serie de orientaciones y recomendaciones que tienen en cuenta o que facilitan, por un lado, el marco de referencia que se puede utilizar a la hora de establecer
los indicadores de información no financiera, que como vamos a ver, la propia Ley 11 recomienda que se utilicen o bien las guías del GRI o bien las directrices de la Comisión Europea. Y luego se van a facilitar también ejemplos reales extraídos de estados de información no financiera de algunas de las empresas colaboradoras del proyecto, porque consideramos que, bueno, viendo el cómo se puede hacer, pues también nos puede ayudar a orientar correctamente la información que queremos comunicar. Vamos a verlo con un par de ejemplos. Por ejemplo, nos ponemos en la situación de que hemos marcado que no la primera pregunta que veíamos en cuanto a si habíamos definido un marco para desarrollar nuestro estado de información no financiera. Con esa pregunta estábamos analizando si la información de nuestro EINF pues, cumplía con la característica de comparabilidad. Si contestamos que no, pues se abrirá esta pantalla o una pantalla donde pues, se marca lo que estamos analizando, en este caso la comparabilidad. Se recoge lo que exige la ley en concreto, que lo pueden ver ahí recogido. La información no financiera tiene que permitir su comparación en el transcurso del tiempo como entre distintas organizaciones. Y luego el cómo podemos abordar esta característica, cómo podemos garantizar que la información que estamos comunicando pues cumple con esa característica de comparabilidad. Y no es de otra manera que definiendo pues un marco a la hora de establecer los indicadores de resultados no financieros. Y siguiendo lo que nos dice la propia Ley 11 del 2018, que recomienda pues, utilizar, como decía hace un momento, o bien los estándares del Global Reporting Initiative, el GRI, o las directrices de la Comisión Europea en esa materia. Y además es importante que dentro del EINF pues, señalemos cuál es el marco que estamos utilizando. Se proporciona también pues, el enlace tanto a las guías del GRI como a las directrices, para que la empresa pues, tenga toda la información que necesita para poder definir ese marco de referencia que asegure la comparabilidad. Y aquí les muestro otro ejemplo centrado en el segundo bloque, teniendo en cuenta, pues, por ejemplo, que marquemos con un no la pregunta sobre si incluimos el número de empleados con discapacidad dentro de nuestro EIM. ¿Qué es lo que nos exige la ley? Pues que recojamos, que comuniquemos, que informemos sobre el número de empleados con discapacidad dentro de nuestra plantilla. Se indica el marco de referencia que se puede utilizar para proporcionar esa información. En este caso, podemos tomar como marco de referencia la guía del GRI, en concreto la 405-1, diversidad e igualdad de oportunidades. En la presentación no lo he recogido, pero en la aplicación sí que se recogerá aquellos aspectos que se recogen en la guía sobre este tema. ¿Para qué? Nuevamente, pues para proporcionar orientaciones a la empresa sobre cómo puede abordar la información en cuanto al número de empleados con discapacidad. Y luego también se les facilitarán ejemplos. Aquí he recogido un par de ellos. El primero de ellos de Acciona, extraído de la memoria de sostenibilidad del año 2021, donde esta información lo que hacen es recoger el porcentaje de trabajadores con discapacidad. Y en la parte derecha vemos un ejemplo extraído del estado de información no financiera de Línea Directa, donde pues en este caso se incluye el promedio de empleados con discapacidad y luego además pues se añade también una disgregación del dato por sexo, hombre, mujer. Serían dos maneras de incluir esta información que nos requiere la Ley 11 y de dar cumplimiento pues, a lo que nos exige en cuanto al número de empleados con discapacidad. Por tanto, la aplicación EINF es un complemento que bajo nuestro punto de vista aporta valor a la herramienta EDI que venimos desarrollando desde la edición pasada. Creemos que una vez que la empresa ha desarrollado, está gestionando de manera adecuada la diversidad y la inclusión,
el siguiente paso es comunicar a las partes interesadas qué se está haciendo para lograr la transparencia que se exige tanto a nivel legal para algunas empresas. El ámbito de aplicación de la Ley 11 nos lo acaba de comentar María Jesús, como a nivel social. Y esto estamos convencidos, y se ha comentado también a lo largo de la jornada de hoy, que a nivel social es un requerimiento para todos. Cada vez más la sociedad necesita y reclama a la empresa que sea transparente en cuanto al impacto que su actividad genera tanto en el medio ambiente como en la sociedad. Con lo cual entendemos que aunque la Ley 11 no sea de aplicación para todas las empresas, ninguna empresa debería de mirar hacia otro lado, porque el futuro consideramos que, digamos que esta ley establece el camino que vamos a tener que seguir y que van a tener que seguir todas las empresas en cuanto a transparencia relacionado con los temas de impacto en la sociedad. Y por ello seguimos trabajando sin perder de vista la taxonomía de la Unión Europea y sin perder de vista que la legislación siga avanzando. Recientemente, tal y como comentaba María en la introducción a la jornada, a mediados de este mes de noviembre se aprobó la Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa, conocida como CSRD, pues que va a marcar el camino. Que amplía el ámbito de aplicación que tiene la antecesora, la anterior directiva, que amplía el ámbito de aplicación de la Ley 11 del 2018. Y además también se han aprobado los estándares de información de sostenibilidad de la Unión Europea por parte de FRAG, conocidos como ESRS, que buscan también pues unificar y servir como marco de referencia a la hora de publicar, a la hora de informar sobre todos estos aspectos no financieros, y que en un futuro no muy lejano pues tendrán que ser utilizados por parte de las empresas para realizar la comunicación de esa información no financiera. No debemos olvidar que el objetivo de la Agenda 2030 sobre desarrollo sostenible es mejorar la vida de todos sin dejar a nadie atrás. Y creemos que en ese sentido las empresas y la gestión de la discapacidad, de la diversidad y la inclusión y de la discapacidad, pues juega un papel primordial para poder alcanzar esos objetivos de desarrollo sostenible. Y por ello pues queremos seguir trabajando y mejorando pues la herramienta y aportando valor para las empresas. Y hasta aquí mi intervención. Muchísimas gracias por su atención y quedo a su disposición para lo que necesiten. Gracias Tatiana. La verdad es que estamos encantados de poder hacer esta herramienta y que facilite a todas las organizaciones que estáis aquí hoy presentes, que pertenecéis a este grupo y a otras más que se unirán, el poder ejecutar y poder tener un marco, ¿no?, de referencia para esta aplicación. Muchísimas gracias de nuevo. Pasamos al turno de preguntas. En manos preguntas si sería recomendable, aún no siendo obligatoria, la presentación de este informe por parte de la empresa y qué valores potenciaría. Tatiana ha concluido su discurso así, ¿no?, diciendo bueno, que aunque no sea obligatorio, es el camino de trabajar la transparencia, de trabajar la equidad, la diversidad y la inclusión, aunque no nos marque una ley, para tener un mayor impacto en la sociedad y para mejorar la vida de todos sin dejar a nadie atrás. Pero bueno, le dejo la pregunta a las expertas, ¿vale?, que son María Jesús y María Viver, por si quieren ampliar algo, así como qué valores potenciaría este informe, aunque no sea de obligatoriedad, entiendo que por el número de empleados. No sé si queréis aportar algo, María Jesús, María, a lo que ha cerrado Tatiana, a la conclusión de Tatiana y a la mía propia. Os paso el micro. Yo ya me he destapado, digo, me he puesto visible otra vez, aunque he estado escuchando atentamente. Es muy... Y primero decir que la herramienta es interesante, ¿no? Porque
porque todos los parámetros, ¿no? Primero de configuración de los elementos, jolín, y de autoanálisis, parece que están contemplados, ¿no? Yo iba siguiendo la herramienta y lo que contemplaba de una manera más muy clara, ¿no? Y luego respecto a la pregunta, pues recomendable, porque ha dicho Tatiana, ¿no? Pues probablemente en esta evolución, ¿no? Del conocernos a nosotros mismos, ¿no? Como decía Sócrates, pues a lo mejor es recomendable, seguramente sea recomendable. La parte menos definitoria, digamos, es que no hay ninguna obligación de hacerlo, ¿no? Parece que cuando uno hace algo a lo que no está obligado, luego se autoobliga a hacer algo no a futuro, ¿no? Entonces, pues hay que medir un poco, ¿no? Digo, yo creo que siempre merece la pena hacer ese autoanálisis, ¿no? Pero obligatorio no es desde la perspectiva, desde luego, de la evolución, ¿no? En una sociedad que tiende, ¿no? A medirse en parámetros de sostenibilidad, ¿no? Pues probablemente sí sea bueno hacerse una radiografía interna, presentarla, pues ya digo, todo lo que es imponerse una obligación que no está exigida en la ley, a lo mejor a futuro te compromete a más de lo que debes en un determinado momento, pero ahí lo dejo. Tatiana seguramente complementará, ¿no? Gracias, María. No sé si quieres ampliar algo a esta pregunta y la respuesta que ha dado María Jesús. Em, bueno, yo alineado con lo que ha dicho Tatiana y también con lo que ha dicho María Jesús, y estoy con María Jesús, que a lo mejor luego podemos dar la palabra a Tatiana, que ya ha hecho la exposición y seguramente pues pueda comentarnos más sobre esta cuestión que se ha planteado. Yo creo que siendo obligatorio para unas y no para otras empresas, lo que está claro es que la tendencia de la regulación europea, y no solamente europea, sino a nivel internacional, en estas cuestiones yo creo que adquiere, ya desde hace varios años estamos viendo un compromiso firme a avanzar hacia un marco regulatorio y que de alguna manera se estandarice la información que se debe dar, no solo desde el punto de vista de financiero, sino complementando esa información financiera con el resto de información no financiera, que son los cómo y los por qué se hacen las cosas y el impacto que tiene la manera de hacer las cosas en las empresas, que se está viendo que cada vez se está reclamando más por parte de los diferentes actores dentro de la sociedad. Entonces, si queremos como empresa estar bueno, pues a la vanguardia de las necesidades que tienen los diferentes stakeholders, y ahí pues incluyo a todos, ¿no? Son los consumidores, los clientes, pero los empleados también, o el futuro talento que se quiere albergar dentro de la organización, pues tenemos que tener en cuenta todos estos comportamientos que hacen o no atractivo el funcionamiento de una empresa en la sociedad. Entonces, bueno, pues dejo simplemente esta reflexión, ¿no? Para ver si debemos avanzar sobre esto o es conveniente hacerlo. Y no sé si Tatiana a lo mejor quiere comentar alguna cosa. Nada, bueno, yo estoy de acuerdo con lo que estáis comentando. Realmente creo que el tema de la transparencia en todos estos temas se puede convertir también, y debería de ser visto por parte de las empresas, como algo a nivel competitivo. Vivimos en un mercado, yo creo, cada día más competitivo, y el tema pues, de gestionar de todo lo relacionado con la responsabilidad social corporativa y con los impactos tanto medioambientales como sociales que generan las actividades, la transparencia, yo creo que debería de verse también desde ese punto de vista. De hecho, son muchos los trabajos que han concluido que la comunicación de la responsabilidad social corporativa pues juega un papel tan importante como las propias prácticas de responsabilidad social corporativa que se ponen en práctica en las empresas. Con lo cual estamos viendo que realmente la comunicación
está jugando un papel muy, muy importante. Y bajo mi punto de vista tendría que verse también así, al margen de la obligación legal. Genial, gracias. Sí, hacer hincapié en ese aspecto diferenciador, ¿no? De tu organización frente al resto. La siguiente pregunta os la lanzo a las tres. ¿Qué acciones debe poner en marcha la empresa, con lo que ha comentado María, ¿no? Con ese grupo de interés o ese stakeholder que son los empleados, para que ayuden al cumplimiento de la ley no financiera? ¿Alguna de las tres? Tatiana, María, María Jesús. Bueno, yo creo, Bueno, eh, por no ser yo siempre la primera, ibas a intervenir, o Tatiana o María, no sé cuál de las dos. vale, nada, yo simplemente decir que, bueno, yo creo que lo primero y lo primordial es que exista un liderazgo, que exista realmente un compromiso por parte de la alta dirección hacia estos temas, de manera que se genere en la empresa pues una cultura que realmente ponga en el centro al empleado y a la gestión de la diversidad y la inclusión. Yo creo que si no partimos de ese liderazgo claro y de ese compromiso claro, difícilmente vamos a conseguir que el resto de los integrantes de la organización pues tomen parte. Yo complemento lo que dice Tatiana, yo creo que efectivamente al final es una cuestión de cultura, ¿no? Digo, de educación en estas nuevas medidas o en estas nuevas obligaciones o en estos nuevos compromisos, pues de cara a que, pues efectivamente el cumplimiento, no solo evidentemente del deber, pues ya se sabe que se tiene, ¿no? Y en las condiciones que se tiene, pero en cuanto a los contenidos, son muchas ya las empresas que establecen desde códigos deontológicos de conducta hasta situaciones erradicadas, es decir, cultura, implementación de políticas que tiendan a, bueno, pues cumplir con los contenidos efectivamente de compromisos de sostenibilidad, de no discriminación y toda esta serie de elementos que necesariamente tienen que estar, ¿no? en los funcionamientos de las compañías, ¿no? Yo vamos, me sumo a lo que han dicho mis dos compañeras anteriores, que está claro que es un tema cultural y que tiene que partir desde el liderazgo de la alta dirección y que cale en toda la organización. Pero es verdad que el impacto ambiental, social y de gobierno corporativo que pueden tener las acciones de la compañía es muy denso. Y la verdad es que si hay que empezar por algo, yo me cogería uno de los estándares de la Unión Europea que definen claramente y con nitidez los indicadores en los que tenemos que ir trabajando en los diversos aspectos. Me vale ese o el GRI, por supuesto, para poder ir desgranando cada una de las iniciativas que se deben implementar dentro de la empresa y medir para luego poder hacer ese reporte de información no financiera. A lo mejor ese esquema que está recogido ya, que antes no teníamos y que ahora ya pues sí lo podemos contemplar, creo que es un esquema que nos puede servir y ser útil para, bueno, pues para saber qué planes de acción debemos de implementar dentro de la organización, tanto a nivel ambiental, bueno, sabéis que hay dentro de cada apartado hay subapartados, por así decirlo. Bueno, pues ir confeccionando esos planes de acción a nivel medioambiental, pero también a nivel social, que hay pues, 4 pilares fundamentales de cara a los empleados, de cara al impacto que podemos tener en la cadena de valor, de cara a la sociedad y de cara a lo que se llama personas, que bueno, pues ahí también nos indican indicadores concretos de qué es lo que hay que ir midiendo. Y lo mismo ocurre en el ámbito del gobierno corporativo, a nivel de transparencia, a nivel de diligencia de vida, a nivel de medidas anticorrupción, pues tenemos también indicadores muy concretos de qué ir haciendo dentro de la organización para ir midiendo la eficacia de las medidas puestas en marcha. Fantástico. Pues nada, millones de gracias a las tres, María, María Jesús y Tatiana,
por ampliarnos la información y darnos luz sobre esta ley, ¿no? Que a veces es un poco engorrosa y yo creo que a las organizaciones pues, nos va a ayudar y les va a ayudar a poder poner un punto de partida, si lo necesitan, para poder ejecutarla. Pasado, bueno, pues viendo que no hay muchas más preguntas, pasamos a la conclusión de esta segunda edición del Grupo Equidad, Diversidad e Inclusión. Vamos a hacer un recorrido en el tiempo, ¿vale? Nos vamos a ir, que ha pasado muy rápido el año, pero bueno, empezamos en enero, que no aparece ahí en ese timing, pero empezamos en enero viéndonos las empresas promotoras, impulsoras y participantes de esa segunda edición y eligiendo las empresas promotoras, impulsoras del contenido que íbamos a trabajar durante este 2022. Este fue nuestro primer encuentro. En febrero tuvimos un encuentro con los compañeros de la UNIR. En este caso nos dieron una sesión formativa de la plataforma de la gestión de la diversidad, ese inicio para las empresas que se acababan de unir a la segunda edición, bueno, pues que conociesen la herramienta y pudiesen realizar sus autodiagnósticos en sus organizaciones para conocer en qué situación se encontraban referente a la equidad, la diversidad y la inclusión. En abril nos vimos de nuevo para hablar de las ventajas de entornos laborales diversos, ¿vale? Tuvimos la gran suerte de poder contar con 4 importantes empresas, Leroy Merlin, SACIR, Cabify y AXA, que nos dieron sus mejores prácticas de cómo estaban ejecutando su gestión de la diversidad y sus proyectos para este 2022 y para futuros años. Súper interesante la jornada. En julio nos volvimos a ver con nuestro partner, con nuestros compañeros de la UNIR, donde nos hablaron de la plataforma en su versión 3.0, denominada 3.0, con un montón de nuevos recursos para ayudarnos y ayudar a las organizaciones a ese cumplimiento bueno, pues de los diferentes ítems que habían marcado que no estaban ejecutando, pues transformarlos en un sí a través de los recursos, bueno, que gracias a la colaboración Fundación Randstad UNIR y muchas empresas que estáis aquí presentes, pues pudimos hacer unos recursos para poder seguir trabajando, ¿no? Y en noviembre, hoy, nos vemos para hablar de esta ley de información no financiera, para cerrar esta segunda edición con esas conclusiones de todo lo trabajado en este año en pro de la equidad, de la diversidad y la inclusión, y gracias de nuevo pues a estas empresas que estáis en este grupo, que día a día nos apoyáis y que día a día pues queréis saber más sobre cómo seguir trabajando en vuestras organizaciones para hacerla mucho más diversa e inclusiva. Os voy a adelantar algo del 2023, no está no creo que no está en la presentación, ¿vale? En este 2023, por eso os animo a todas las empresas a continuar en este proyecto colaborativo juntos. Veremos las herramientas, ¿vale? Nos ha adelantado Tatiana que seguiremos trabajando en la herramienta autodiagnóstico de equidad, diversidad e inclusión con muchos más recursos y para hacerlo también mucho más fácil, ¿no? A la hora de poder entrar. Y en esta nueva herramienta que nos han hoy presentado, EINF, que donde trabajaremos ya también, bueno, pues en qué situación nos encontramos y cómo llevar a cabo el estado de la ley no financiera, ¿no? Y toda su repercusión. En enero nos volveremos a ver, enero-febrero, para marcar los contenidos propios del proyecto de equidad, diversidad e inclusión. Estas empresas promotoras e impulsoras pues podrán elegir entre diferentes temas, diferentes temáticas, como las organizaciones resilientes y la discapacidad, el liderazgo con discapacidad, la discapacidad y las diferentes brechas, digital, de género y la generacional. Entraremos a valorarlas, ¿no? Esa importante brecha que existe, la medición del impacto, el voluntariado corporativo y la formación en diversidad, ¿vale? Todos estos contenidos se marcarán en enero y serán, como se ha adelantado, las empresas, y como todos los años, las empresas promotoras y las empresas impulsoras las que decidan qué contenidos vamos a trabajar, independientemente de las herramientas que bien ha comentado Tatiana, que seguirán su curso en el año, ¿vale? Para ayudarnos a todos a una mejor ejecución tanto de la diversidad, de la inclusión y la ley no financiera.
Y poco más, de nuevo dar mil gracias a las empresas que habéis estado en la primera edición, que habéis repetido y que estáis en esta segunda edición, empresas promotoras, empresas impulsoras y empresas participantes. Esperamos que os sigáis uniendo en nuestra labor y en este proyecto colaborativo de trabajar todos juntos por la equidad, la diversidad y la inclusión de las organizaciones y de la sociedad. ¿Vale? Porque trabajando de manera individual, trabajando de manera grupal en las organizaciones a través de la responsabilidad social, pues se trabaja sobre todo en una sociedad mucho más diversa y mucho más inclusivo, donde todo el mundo, pues bueno, tenga su papel, tenga su sitio y no dejemos nadie atrás. Por mi parte, nada más. No sé si María quieres concluir tú esta última actividad de esta segunda edición. ¿Vale? Te voy a dar paso para que la cierres tú y por mi parte ya me despido. Pues muchas gracias, Teresa. La verdad es que habías concluido tú perfectamente, pero si me das la oportunidad, pues yo daría las gracias a las empresas por querer trabajar en estas cuestiones. Creo que estamos en un aprendizaje mutuo, ¿vale? Creo que hemos desarrollado una plataforma que nos ayuda a avanzar en estos temas. Con el reporte de actividad que nos suministra la plataforma, pues yo creo que es una buena guía para saber en qué punto nos encontramos, y con todos el repositorio de documentación que hay en la plataforma, pues creo que también hemos avanzado mucho y vamos a seguir avanzando, como habéis comentado, Tatiana y tú, Teresa, en seguir bueno, pues poniendo información, documentación muy práctica de cómo seguir mejorando y cómo poder ir avanzando en las prácticas para lograr pues avanzar en esta medición de la diversidad y la inclusión. Siempre de la mano de expertos, como sabéis, de nuestros aliados en este proyecto, que es la UNIR, y que además pues luego invita a otros expertos, ¿no? Como es Agardoy, para que nos den esta información y nos instruyan. Y teniendo en cuenta pues las últimas tendencias, las últimas novedades, ahora también pues con todo este tsunami regulatorio que hay en Europa y que está bueno, pues abordando todos estos temas, y cómo podemos ir introduciendo estas novedades legislativas dentro de la plataforma para que sean útiles y podamos estar al día todos y digerir mejor pues todas estas actualizaciones. Fantástico. Pues nada más. Feliz lunes. Espera ahí una semana casi de las últimas completas de todo el año, porque luego viene la vorágine de diciembre. Espero que tengáis un final feliz de año y nada más. Os esperamos en el 2023. Muchísimas gracias a todos.